Pues bien, ¿por qué es importante la igualdad? Aparentemente existe a lo largo de la sociedad y de la mayor parte de las sociedades un consenso en favor de la deseabilidad de la igualdad. Esto es que las sociedades otorgaran por igual a todos los miembros que la componen. Sin embargo, aparentemente esto no es así. Por ejemplo, en el discurso político nosotros podemos observar que en las últimas décadas, quizá en principal medida producto de la caída, a partir de la caída del muro de Berlín y como consecuencia aparente el fracaso de los regímenes sustentados en ideas socialistas que tienen como aspiración el llegar a un escenario de máxima igualdad en la distribución de los recursos. Este fracaso nos ha llevado a una pérdida de apoyo en términos del discurso político en favor de estas ideas. No quiere decir obviamente que con ella no existan grupos políticos o políticos en lo particular que defiendan estas ideas, pero al menos en términos del gran espectro político esto ha sido cada vez más difícil de vender en términos en el debate público. También en términos del discurso filosófico nosotros encontramos que hay un distanciamiento, un cambio de enfoque de los temas de igualdad como un fin en sí mismo o como un valor intrínseco hacia una preocupación más bien centrada en el problema que genera la desigualdad y por lo tanto la propuesta de enfoques y de políticas y de estrategias redistributivas para corregir estos problemas. Pero sin embargo también esta pérdida de apoyo en la igualdad, aunque en el discurso se diga abiertamente que no es así, que todos somos igualitaristas, podemos observar un cambio profundo. Por ejemplo, el sociólogo francés Jean Dubé nos señala que en realidad puede ser que en la práctica los individuos prefieran la desigualdad. Y esto se debe principalmente a que él se pregunta, Dubé, si la pérdida de solidaridad en las sociedades no es lo que ha terminado por incrementar la desigualdad. Esto es, en la medida en que las sociedades se va profundizando esta desigualdad por lo tanto las sociedades se van estratificando, nos lleva a una pérdida de solidaridad y por lo tanto estamos cada vez más dispuestos a aceptar brechas mayores en la distribución de recursos y en la medida que los individuos viven experiencias diferenciadas y apartadas en la sociedad, esto los puede llevar a sentirse menos solidarios con el otro. En general, nosotros observamos al menos en los últimos años una crítica muy abierta a la desigualdad. Esto, para señalar solo algunas cuestiones, unos puntos de referencia, podemos encontrar, por ejemplo, el discurso famoso de Obama cuando asume la presidencia, en el cual señala que la desigualdad o la preocupación o el combate a la desigualdad es el tema más importante que hay que atender. Pero también lo podemos observar en términos académicos, como hace unos años con la publicación de este famoso libro del economista francés Thomas Piketty, del Capital, que suscitó todo un debate en términos internacionales en torno a la importancia de la desigualdad. Obviamente no significa con ello que no es algo que se viniera trabajando y que por lo tanto Piketty lo expusiera, pero sin embargo sí ayudó a que esta discusión saliera del ámbito de los especialistas o del ámbito de unos grupos políticos a ser un tema de interés público en general, ¿no? Pero también en el entretenimiento, por ejemplo, en el último año, por solo citar dos películas, fueron muy polémicas justamente o en gran medida porque abordan el tema de la desigualdad y de los efectos que tiene para la sociedad, ya sea tanto en el caso de la película de Joker o en el caso de la película de Parásitos de Bong Joon-ho. Bueno, sin embargo, entonces en este sentido, la igualdad es un tema que se ha recuperado. ¿Y por qué es importante la igualdad? Bueno, diferentes estadísticas, diferentes datos nos muestran que las sociedades obtienen mayores beneficios
en la medida que sean más igualitarias. O dicho de forma inversa, muchos problemas sociales en términos de distribución de bienes o servicios como la educación, la salud o problemas de tipo incluso mental y de criminalidad se observan más justamente en las sociedades más desigualitarias, ¿no? Bueno, una vez llegado a este punto, vale la pena señalar que no es lo mismo la igualdad que la redistribución. Obviamente la gente que opera o que defiende medidas encaminadas hacia la redistribución de recursos, intuitivamente o en el fondo tienen un respeto y un deseo por generar mayor igualdad en la sociedad, pero eso no significa que lo que estén buscando es una igualdad absoluta. Ahora bien, esto es por varias razones, pero para ello es importante comprender que existe una diferencia entonces entre el sustento o el fundamento a la igualdad en términos de argumentos filosóficos y el apoyo a la igualdad en términos de decisiones prácticas. Esto se debe porque, aunque a uno, en principio, a priori, o normativamente, en términos de un juicio moral, pudiera estar a favor de modificar una situación concreta por una situación alternativa a partir de el apoyo y la creencia en el valor de la igualdad, en términos de consecuencias no intencionadas, puede hacer que nosotros, al momento de tomar decisiones de orden prácticos en términos de política pública, no vayamos a ese extremo, ¿no? Entonces, puede ser que normativamente estemos a favor de la igualdad, pero que en la práctica eso no significa que va a ser el único criterio que va a orientar nuestra acción o nuestras actividades. Para la mayor parte, o para un grupo importante de los investigadores actualmente, entonces, la preocupación no debiera estar en la generación o la creación de una igualdad absoluta, sino en el problema que plantea la estratificación social, que la segmentación o la división social en términos de una relación jerárquica entre los que están arriba y los que están abajo, y por lo tanto la posibilidad de que un grupo o un sector explote a otro, esa debiera ser la preocupación central. Y con ello llegamos a un punto muy importante cuando discutimos el tema de la igualdad, y tiene que ver con lo que actualmente se conoce como la política de la identidad. Esto es que en la sociedad se presente un reconocimiento a los distintos grupos sociales que componen a una comunidad, ya sea en términos de género, en términos de raza, en términos de nacionalidad u otro tipo de división social. En este sentido, la preocupación de grupos de izquierda está más orientada en términos de generar mayores bases para una igualdad de consideración y de respeto dentro de cada uno de estos grupos, que la preocupación de la distribución absoluta de bienes materiales sustantivos para toda la población. Y cuando hablamos de consideración y respeto, eso nos lleva al siguiente punto. Es que en el fondo lo que se espera, o lo que se espera lograr cuando hablamos de la igualdad, es un tratamiento, que a todos los individuos se les trate como iguales. Esta es al menos la idea central que ha estado en el discurso político desde la Revolución Francesa. Justamente la idea era pasar de una sociedad estamental, en la cual existían esta división entre los tres grandes grupos de la nobleza, del clero y del pueblo llano, a una sociedad en la cual todos los individuos debieran de ser tratados por igual por el simple hecho de ser ciudadanos. Este es el origen, al menos contemporáneo, del sustento de la idea de igualdad, o qué es lo que la anima.